Así que ahora, por favor, les pido un muy fuerte aplauso para recibir a quien es un gran amigo, un gran profesional, para mí, el economista más serio, por lo menos de mi país seguro, y creo que van a aprender mucho de él. Así que un fuerte aplauso para recibir, por favor, a Martín Redrado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me la dejó difícil Estanislao, porque cuando él terminó, se pararon, no sé si algunos habrán ido al baño o a hacer otra cosa, pero bueno, qué lindo día hemos pasado mirando todos los aspectos que pueden mejorar nuestra vida de negocios en el día a día. Yo quiero compartir los minutos que nos quedan del día, lo que queda del día, para poder también darles a ustedes herramientas que les puedan ser útiles en la toma de decisiones. Sobre todo vivimos día a día llenos de información. Cuando agarramos las páginas de internet, sobre todo cuando miramos temas económicos, y lo que yo voy a tratar de hacer en los próximos minutos es desandar qué cosas son importantes para ustedes en el proceso de toma de decisiones. Y voy a empezar por una de las ideas que me dejó Johnny en una charla realmente espectacular que tuvo esta mañana, que es un concepto que, a mi juicio, fue horizontal durante todo este día que hemos compartido juntos, que es el concepto de innovar, el concepto de permanentemente buscar hacer las cosas de manera diferente de nuestro competidor, de manera diferente también como país, y esto es lo que me voy a referir en el resto de la charla. Pero la primera vez que me pusieron frente a una situación donde tuve que pensar de manera distinta, fue cuando estaba terminando mis estudios en los Estados Unidos. Tuve la suerte de hacer un posgrado en una muy buena universidad del noreste de los Estados Unidos. Muchas veces dicen los americanos que las universidades son nada más que una buena agencia de empleo. Yo creo que son un poco más que eso, pero es cierto que las entrevistas de trabajo que se hacen primero dentro de la universidad, para ver cómo estás y si pasás la primera prueba, son un test permanente y luego si te va bien te llevan a las sedes de las distintas empresas a las que uno quiere trabajar. Corría la primavera y entonces me habían hecho una serie de entrevistas en el campus y me llevaron a la ciudad de Nueva York. Se trataba de un banco de inversión. Las entrevistas empezaban de cada media hora. Y cada media hora te iban preguntando y paseando de cómo financiarías tal empresa, qué harías frente a este problema, cómo enfrentarías, qué alternativas le brindarías a tu cliente, sobre todo en el tema financiero, que es donde yo comencé y quizás es, como diría Borges, donde mi ignorancia es más disimulable. Pero al final del día me pusieron frente a una situación, había pasado charlas de media hora, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde terminé frente al presidente de la empresa. Y entonces me dice, Martín, ya te hemos paseado por todo el tema, todas las finanzas internacionales, cómo están los distintos sectores, en qué monedas hay que financiarse. Todavía cuando yo empecé mi primer trabajo no existía el euro. Por lo tanto me preguntaban por el franco francés, por la lira, por el marco alemán, por las distintas monedas que después formaron el euro. Pero me dice, te voy a poner frente a una situación totalmente distinta. Suponé que has tenido un muy buen año con nosotros y por lo tanto como mérito a ese muy buen año, como bono, como premio, te damos una Ferrari de 2 plazas y empezás a manejarla por las calles de Nueva York. Y empieza a llover torrencialmente, una noche de invierno, cerca de la Navidad. Y pasás por una parada de colectivo y ves una cola de 3 personas. Una señora mayor, una viejita muy frágil, una rubia espectacular y a tu jefe. Y me dice, ¿a quién subís en la única butaca que tenés libre? Y a ustedes les habrá pasado que su novia, su jefe, alguna vez les habrá pasado que los ponen frente a una situación y dicen, bueno, ¿y esta cómo salgo? Bueno, como de los laberintos, ¿no? Uno nunca sale de un laberinto hacia adelante, sale hacia arriba. Pero empecé a pensar, me habrá funcionado todo esto que decía Estanislao en términos de cómo se genera una nueva idea.
Y lo primero que pensé, obviamente con corazón latino, es la rubia espectacular, ¿no? Pero, como ustedes saben, lo tuve que descartar rápidamente porque siempre en los empleos, o cuando uno trabaja, en cualquier ambiente de trabajo, lo importante es pensar en equipo, no pensar solamente en términos individuales. Lo segundo que se me vino a la cabeza, también con corazón latino, fue pensar en la viejita. En la viejita siempre uno con corazón latino lo que busca es proteger a los más débiles. Pero para el ambiente de Wall Street, que es un ambiente muy competitivo, me hubieran descartado como flojo, ¿no? Y tenemos pocas cosas en nuestra idiosincrasia que nos asimilan a los anglosajones, pero algo que nos asimila es que a nadie, digo, ni acá ni en Estados Unidos, a nadie le gusta hacer seguidismo, a nadie le gusta hacer chupamedias de nadie, ¿verdad? Y no sé qué pasará, estas cosas de la inteligencia emocional, no sé cómo funcionan estos temas del lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo del cerebro, o dos neuronas que se pueden llegar a tocar. Pero en definitiva lo que le dije a mi interlocutor es, mire, yo le daría la llave a mi jefe para que se lleve a la viejita y me iría caminando con la rubia bajo la lluvia. Bueno, así obtuve mi primer trabajo en los Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que viene a contarnos Martín hoy en día? Es que en un contexto como el que les voy a hablar de una región que tiene dificultades crecientes en términos del entorno macro, lo que voy a decirles es dónde están las oportunidades, porque sería muy fácil para mí darles el diagnóstico de todas las cosas que están complicadas. Las viven ustedes en el día a día. Las viven ustedes en el día a día, de los problemas de consumo, de los problemas de inversión, de los problemas en materia de exportaciones. Pero, ¿qué es lo que les puedo dar yo? Y pretendo ser su consultor de bolsillo en los próximos días, y los próximos días también que me recuerden. ¿Para qué les sirve esta charla? Entonces, voy a intentar, y espero lograrlo, decirles cuáles son las oportunidades que hay a pesar de tener un contexto recesivo. Muchas veces los macroeconomistas, como quien le habla, tendemos a hablar en promedio. Ustedes habrán escuchado que decimos el Producto Bruto, es decir, lo que producimos todos en nuestros países, va a caer un 3%. Y un momentito, la vida nuestra no es en promedio. Uno puede tener los pies en la heladera y la cabeza en el horno y decir que en promedio tengo 37 grados. Les aseguro que las distintas partes del cuerpo la están pasando bastante mal o de manera diferente. Y lo mismo ocurre con una economía. Por lo tanto, uno de los conceptos centrales que les voy a dejar en el día de hoy es, cuando uno mire a países, y no voy a hablar solamente de la Argentina, porque me gusta hablar de toda nuestra región, tenemos que ver cuáles son las oportunidades, porque aún en países donde en promedio el producto está cayendo, hay oportunidades específicas y a esas me voy a referir. Primero quería empezar por hablar de qué cosas son importantes. El mundo tiene muchísimas variables. Variables sociopolíticas, variables que hacen a la inmigración, variables que hacen a la calidad de vida. Yo voy a sintetizarles cuáles creo que son las dos variables que son importantes para nuestra región. Luego voy a mirar que cada país es distinto. No es lo mismo Brasil que Argentina, Perú que Chile, aún Uruguay, que tiene sin duda el impacto de Brasil y el impacto de Argentina, aún Uruguay puede generar su propio camino y su propia estrategia. Y después voy a terminar diciendo cuáles son dónde están los consumidores, dónde están las oportunidades de inversión, qué podemos hacer nosotros desde el sector privado. Porque sin duda podemos decir, y si quieren después en las preguntas les puedo decir qué es lo que haría como hacedor de políticas públicas. Pero en este momento ninguno de nosotros puede modificar las políticas de nuestros países, pero sí podemos modificar las cosas que hacemos en el día a día para que nos vaya mejor. Déjenme entonces comenzar por qué cosas son importantes hoy en el mundo. Bueno, fundamentalmente hoy lo que estamos viendo es un mundo de bajísimas tasas de interés. Quienes ya peinan algunas canas saben que en algún momento el costo del dinero en el mundo fue altísimo. Y ustedes ven allí en el primer gráfico las tasas de interés y la tasa de inflación, tanto
sobre todo en los Estados Unidos, y también la tasa de desempleo. Un fenómeno central, a quienes hayan estudiado economía, si no, permítanme dejarles un concepto, fíjense lo que es la tasa de desempleo, ¿no? Cada vez hay menos desempleo, sobre todo en los Estados Unidos. Y hay una relación que los economistas aprendemos cuando cursamos Economía 1, de un economista que la creó en 1954, se llamaba Phillips, y él dibujó una famosa curva que lo que marcaba era la relación entre desempleo e inflación. Y lo que nos decía es, cuanto menor desempleo hay, más tensión inflacionaria hay. ¿Por qué? ¿Cuál era el razonamiento? Si hay menor desempleo, sube el costo laboral, y al subir el costo laboral hay más presión inflacionaria. Eso era cierto en 1954, no es cierto ahora. Hoy pueden subir los costos laborales, y me estoy refiriendo a los Estados Unidos, pero el cambio tecnológico que tenemos en el día a día lo que hace es que esos costos laborales no terminen impactando en los costos totales. Me explico. Si un costo laboral se incrementa notablemente, muchas veces lo que ocurre es que una máquina reemplaza al hombre. ¿Eso genera una catástrofe en la humanidad? No, se generan nuevos tipos de empleo. Entonces, la clave es qué tipos de empleo se van a generar. Cuando empezábamos a anticipar esta tendencia, esta tensión entre la tecnología y el hombre, entre el desplazamiento que puede generar la tecnología en términos de la fuerza de trabajo, teníamos muchas preocupaciones en términos económicos. Sin embargo, lo que ocurre es, y este país es un gran ejemplo de eso, nos hemos movido hacia una economía de servicios. Cuando uno observa el fenómeno de Amazon, sin duda hay mucho de tecnología, pero también hay muchos trabajadores que están en los distintos depósitos de Amazon haciendo que los paquetes puedan llegar más rápido a cada uno de sus domicilios. O tenemos el fenómeno Uber, donde hay una cantidad de gente que está en la fuerza laboral y que antes no lo estaba, o que lo tiene como segundo o tercer trabajo. Los economistas ahora lo llamamos eso la uberización de la economía, cómo se transforma la economía en el sector servicios. Pero el primer punto central es que ha cambiado un paradigma. El que haya más incremento de costos salariales no significa que haya más inflación. Entonces, el mundo no tiene inflación, o tiene una inflación muy baja, salvo quizás algunas excepciones, como nuestro país, como mi país, como la Argentina, que espero que pronto lo pueda solucionar. Pues estamos hablando del mundo, con lo cual, el fenómeno central para nuestra América Latina, ¿qué quiere decir esto, Martín? ¿Para qué me estás explicando esto? ¿Qué tiene que ver la tasa de interés conmigo? Hay mucha plata dando vuelta en el mundo. Los economistas lo llamamos esto, hay mucha liquidez, como cuando hay mucha agua en un río. Esto significa que hay posibilidades de que haya más riego, es decir, que haya más capitales hacia nuestros países. Y si uno dice cuáles son las dos condiciones que hay que mirar para saber si a nuestra región le va bien o si a nuestra región le va mal, son dos. Primero, ¿cuál es el costo de la tasa de interés? Nuestros países, y aún dentro de esa heterogeneidad, hay una característica o dos características centrales. Nuestra América del Sur depende del ingreso de capitales, es decir, cuán caro está la plata en el mundo, y si está barata la plata en el mundo significa que hay más posibilidades de que venga hacia nuestros países, hacia nuestros mercados, hacia nuestros productos, porque en definitiva se trata de financiar nuevos proyectos. De eso se trata las ideas. Siempre digo, ideas sin implementación son solo una ilusión. Y para implementarlas se necesita financiamiento. Entonces, tenemos un mundo de bajísimas tasas de interés que ha llegado para quedarse. Primer punto central en términos de cómo miramos el mundo. El segundo tema, también apasionante, es la relación de China, porque China tiene otro impacto. No solo, si a ustedes les interesan los temas globales, lo más importante para mirar no es qué pasa en el G20, no es qué pasa en el G7, sino qué pasa en el G2, es decir, la relación entre Estados Unidos y China. A mi juicio es una relación, y esto lo digo entre paréntesis porque no es el eje central de mi conversación con ustedes en la tarde de hoy, es una relación que va a tener tensión. Tenemos una potencia consolidada como los Estados Unidos y una potencia emergente como China. Y uno se pregunta, si leemos historia mundial, si eso puede llegar a algún tipo de colisión. A mi juicio no. Siempre si uno mira
me encanta leer historia, y creo que es una de las cosas que siempre nos da nuevas enseñanzas. Cuando uno analiza la historia china desde Confucio, 5.000 años, nunca fue una potencia expansionista. Siempre se miró como una potencia regional. A lo sumo alguna vez invadieron algunas islas en el mar de China, pero nunca se dedicaron a tener influencia más allá de su propio continente. Por lo tanto, algunos autores ahora hablan de una posible colisión nuclear o de posible guerra en 10 años. Yo sinceramente no lo veo eso en el escenario, pero sí veo una tensión en términos de supremacía. Supremacía tecnológica. Hoy China tiene la tecnología 5G más avanzada que los Estados Unidos y por eso Huawei y las peleas que hay dentro de su ingreso a los Estados Unidos. Pero lo cierto es que en esta tensión que se ha marcado entre Estados Unidos y China, y ustedes leen permanentemente el presidente Trump en sus tweets y a veces en medidas comerciales, ha empezado una especie de tensión que se transforma en subo los aranceles para que los productos chinos puedan ingresar menos en los Estados Unidos, y esto lo que está generando es una caída en las importaciones, en particular de las compras que hace China de los Estados Unidos, pero también una caída en la producción china. ¿Y por qué es importante si cae la producción china? Porque cae también la compra de materias primas. Y nuestra región depende de dos cosas, les dije: el ingreso de capitales y los precios de las materias primas. Si hay plata barata en el mundo y si hay precios de commodities o de buenos precios de materias primas, la región vuela. Ahora, el desafío que tenemos es cómo cuando uno de esos factores es adverso, como por ejemplo el precio de las materias primas. ¿Por qué? El precio de las materias primas, estamos en un contexto donde China, que es el principal comprador de materias primas, sobre todo de América Latina, pero también de África, bueno, está cayendo su producto y por lo tanto cae su demanda. Ahora, vean ustedes un fenómeno interesante, también en diversidad que tiene China. Yo no sé si alguno de ustedes, yo por temas laborales he tenido la suerte de estar 3 veces en China, y me apasionan las diferencias que hay entre la China de la costa y la China de adentro. La China de la costa está en el siglo XXI y la China insular está en el siglo XIX. Es un país que tiene muchísima diversidad, pero lo que sí está claro es que es un país que en estas inequidades tiene como, por ejemplo, fenómenos inesperados, como es la fiebre porcina, que ha hecho que 250.000 animales hayan tenido que ser sacrificados. ¿Eso es una crisis? Bueno, es una crisis si vendemos materias primas. Si Argentina, si Uruguay, si Brasil vende maíz para poder alimentar a esos chanchos, vamos a tener 250.000 chanchos menos. La clave o la oportunidad o la solución es que nosotros empecemos a trabajar integrados en cadenas de valor y que no exportemos maíz, sino que exportemos carnes porcinas. Y entonces hay una oportunidad. Pero vuelvo entonces a esto, cómo hay que analizar el mundo y cómo ver en cada una de estos incidentes una oportunidad. Bueno, la otra pregunta que observo cuando nos preguntamos hacia dónde va el mundo, ¿vamos hacia una recesión? Y habitualmente los economistas, el año pasado discutíamos en el mundo si íbamos hacia mayor inflación porque aumentaban los costos salariales. Ahora encuentro en cualquier reunión mundial que se discute si vamos hacia una recesión. Y no pasemos de un extremo al otro. En realidad, ni el mundo, ni tuvimos más inflación, ni vamos hacia una recesión, sí vamos hacia una desaceleración del crecimiento mundial, y por eso es que hay que mirar nuevas oportunidades cuando observamos el mundo y la tensión que tenemos en el mundo en el día de hoy. Resumo entonces, primer capítulo de mi presentación, 2 ideas fundamentales. Mucha plata disponible, con lo cual si hay buenos proyectos y países que tienen estrategias claras, pueden captar esos fondos, porque hoy la tasa de interés a 10 años de un bono en los Estados Unidos paga 1,8%. Es la tasa más baja de los últimos 50 años. Y esto llegó para quedarse. No es un fenómeno transitorio. Vamos a vivir con bajas tasas de interés por lo que dé la mirada. Eso quiere decir, buenos proyectos y buenos países, hay plata para financiarlo. Segundo, cuidado con quedarnos en producir solo materias primas, porque entonces estamos al vaivén de lo que ocurra sobre todo en el Asia-Pacífico.
empecemos a trabajar entonces en integrarnos en cadenas de valor para generar productos con mayor inteligencia, con mayor contenido local, con mayor trabajo de uruguayos, de argentinos, de brasileños, de paraguayos, de chilenos, de lo que vamos a hablar ahora. Vamos entonces ahora, les dije las características principales que nos afectan del mundo, qué cosas tenemos que seguir. Veamos entonces qué nos está pasando, o cómo se ve la región, y después al final voy a tratar país por país, o por lo menos los países, voy a hacer un resumen de los países uno a uno. Por supuesto, estando en Uruguay, voy a dedicar una porción especial. Sé que hay argentinos en la sala y quizás tienen otras preguntas con respecto al futuro de Argentina, con gusto las tomaré, pero quiero serles útil a ustedes en términos de qué decisiones deben tomar en los próximos meses. Bueno, principio, como les decía al final de mi primer capítulo, lo que vemos es quienes venden materias primas están sujetos a una enorme volatilidad. Por supuesto, el gran signo de interrogación, que por supuesto tiene muchos componentes geopolíticos, es el precio del petróleo, como lo vimos, lo que ocurrió en Arabia Saudita hace unos meses. Pero fíjense, los dos productos, Chile, cobre, soja, Argentina, Brasil, Paraguay, en descenso. Digamos, no tenemos los precios del 2000, pero tampoco tenemos los picos que tuvimos en lo mejor de la década pasada. ¿Cuál ha sido la reacción de las monedas latinoamericanas frente a esta caída del precio de commodities? Bueno, la mayoría de nuestros países, miremos el caso de Brasil, miremos el caso de México, cómo han ido devaluando sus monedas para poder adaptarse. También le ocurrió a Uruguay con la devaluación que estuvo en los últimos meses. Frente a este escenario volátil, caída del precio de materias primas, la reacción, tenemos tipos de cambio flexibles, monedas que se mueven hacia arriba. ¿Qué cosas hay que mirar cuando uno observa la región? ¿Qué cuatro cosas cuando uno habla con un inversor en los Estados Unidos, en Europa, en el Asia-Pacífico? ¿Cuáles son las cuatro cosas que miran antes de decidirse si invierten en un país o en otro? Bueno, lo primero que miran es el crecimiento económico. Y lo segundo que miran es la tasa de inflación. Miren la diversidad que hay en términos de nuestros países. Bolivia, por ejemplo, que tiene un muy buen crecimiento económico y bajísima tasa de inflación. Fíjense lo interesante de esto, ¿no? También países que no tienen ideología. Uno puede pensar en lo que tendrán opinión a favor o en contra de Evo Morales. Sin embargo, cuando hace política económica no es broma. Sabe que las cuentas y que los equilibrios fiscales y los equilibrios monetarios tienen que estar en orden. Pero vean la diversidad que hay. Y por lo tanto, obviamente, los países de la región donde cuando uno lo mira desde el exterior son más interesantes están en este cuadrante. Son los países que tienen más crecimiento y los países que tienen menos inflación. Segundo punto, u otras dos variables que me interesa comentar con ustedes. Una es evidente, es el resultado fiscal. El resultado fiscal quiere decir un gobierno que no gasta más allá de sus posibilidades. El otro es un concepto que ustedes lo escucharán y habitualmente ningún economista explica de qué se trata, que es la cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? Es cuántos dólares consumimos los uruguayos, los argentinos, y cuántos dólares produce cada país. Y los dólares tienen que ver no solo con los que consume el sector público, sino también con los que consume y los que genera el sector privado. Por supuesto, los países que son más sustentables son aquellos que exportan más. Un país tiene que... Los tres motores, cuando ustedes lleguen a cualquier país del mundo, hasta por turismo, si les interesa saber cómo andan, pregunten tres cosas. Primero, ¿cómo anda el consumo? ¿Cómo anda la inversión? Y cómo anda su sector externo, si es realmente un país exportador. Todos los países necesitan dólares, euros, yenes, monedas, lo que se llama monedas de reserva, y para eso tienen tres maneras de atraerlo. Uno es exportando más, otra es atrayendo inversión directa y otra es atrayendo inversión financiera. Bueno, aquí también, obviamente, los países más interesantes son los que tienen menos déficit de cuenta corriente y menos déficit fiscal. Y aquí la Argentina aparece mejor posicionada. Veamos entonces, les dije, las cuatro características: crecimiento, tasa de inflación,
déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, las 4 características que hacen que un país sea atractivo y que otro país no sea atractivo. Permítanme entonces ahora ir a recomendaciones específicas, porque voy a mirar a los países que están en la audiencia, espero no dejar ninguno de alguno que esté aquí no se sienta representado, pero voy a mirar a sectores, porque aun cuando hable de que Uruguay va a crecer un 0,8% este año, bueno, o 0,4, perdón, bueno, les voy a señalar oportunidades específicas de dónde poder desarrollar más y mejores negocios. Comencemos por el caso de Chile. Chile teníamos muchas expectativas con el nuevo gobierno, el gobierno de... el nuevo gobierno que seguía a Bachelet, el gobierno de Sebastián Piñera, y sin embargo, bueno, primero varios factores, sobre todo el precio del cobre. Chile, a pesar de ser una economía bastante diversificada, sigue dependiendo mucho del cobre. No se pudieron hacer todavía reformas importantes, y bueno, de lo que esperábamos en términos de Chile, va a crecer menos de lo que se esperaba. ¿Cuáles son los sectores que hay que mirar? Acá tenemos un problema con la transparencia, pero les diría, supongo que estará mejor pues, si ustedes la pueden pedir, por supuesto la presentación es de todos ustedes. En minería hay grandes proyectos mineros, sobre todo Chuquicamata, eso no lo dice ahí, pero que son no solo la mina en términos lo que está sobre la tierra, sino en términos subterráneos. Allí hay grandes proyectos, casi 5.500 millones de dólares que están por delante. La producción de frutas y pescados. Chile se ha vuelto un productor de frutas frescas espectacular, de cerezas, de arándanos, por supuesto de pescado como es el salmón. Y en particular también del sector servicios, es decir, ha logrado una economía sumamente diversificada. Por supuesto la necesidad de invertir en infraestructura, pero si ustedes están mirando a Chile, allí son donde teníamos que estar mirando a estos 3 sectores. Es decir, a pesar de que Chile no va a tener un crecimiento importantísimo, sin duda, si ustedes están en estos 3 sectores o están invirtiendo en estos 3 sectores, podrán crecer al 6, 7, 8%, mientras otros van a crecer al 0 o al 1 o al 2%. Por supuesto, los desafíos a monitorear, los precios del cobre. Chile sigue siendo dependiente del cobre, a pesar de los esfuerzos que ha hecho en materia de diversificación. Y, por supuesto, la posible desaceleración del consumo en este contexto de caída de precio del cobre. ¿Cuáles son mis proyecciones en términos de cómo veo a Chile hacia adelante? Cayendo o, digamos, teniendo un crecimiento moderado, 2,4%, yendo un poco mejor hacia adelante. Por supuesto, con un resultado fiscal producto de la caída. Chile tiene muchos ingresos producto del precio del cobre. Obviamente, cuando el precio del cobre está mal, el resultado fiscal es peor. Pero uno puede decir, Chile ya ha ingresado en una avenida principal, que gane Piñera, gane Bachelet. Bueno, ya hay un camino por donde va todo el sector privado chileno y por lo tanto allí tenemos resultados bastante estabilizados, donde, reitero, hay que mirar algunos sectores en particular. Déjenme ir a Perú, que a mi juicio es un caso fascinante en términos de Perú. Ha tenido cambios de presidentes, algunos de ellos han terminado, bueno, casi en la cárcel, uno lamentablemente suicidado. Sin embargo, la economía va. Han trazado un marco de política que les permite, sobre todo con una economía que está relativamente diversificada en gas, en productos mineros, en la pesca, que les ha permitido tener una tasa de crecimiento realmente importante y una estabilidad muy, muy importante con algunas cosas que debería mirar la Argentina, como es una economía bimonetaria, ¿no? Cuando uno va a Perú puede utilizar el dólar, también se hace aquí en Uruguay, y eso les ha dado muchísima estabilidad en materia de sus ahorros. Qué lástima que está cortado acá el gráfico, pero bueno, los sectores también destacados que hay, por supuesto minería sobre todo en materia de gas en particular, inversiones proyectadas que tienen de más de miles de millones de dólares.
En alimentos también es un muy buen productor y además tiene ventajas comparativas porque Perú ha hecho una política exportadora hacia el Asia-Pacífico, se ha definido como un país del Asia-Pacífico y tiene una gran cantidad de sus exportaciones, casi el 30% que se destinan a China. Por supuesto, el desafío ahí a monitorear es si la economía china se desacelera, cuánto puede impactar. La incertidumbre política, reiteremos que hoy hay un vicepresidente que ejerció la presidencia, y por supuesto los conflictos sociales que puede haber alrededor de distintas regiones del país que pueden mostrar ese tipo de tensión. Pero en definitiva, Perú con oportunidades específicas, tanto en el sector de minería como en el sector alimentos y también en menor medida en el sector construcción. Les decía entonces las proyecciones para Perú, una economía que crece alrededor del 3%. Fíjense la estabilidad del tipo de cambio, prácticamente no se mueve el sol con respecto al dólar, una economía que tiene números fiscales muy razonables, con lo cual lo que vemos es un país también que va con oportunidades claras de inversión, oportunidades claras de crecimiento. Me gusta mucho Perú, sobre todo mirándolo que a pesar de los vaivenes políticos tiene un crecimiento sustentable y además oportunidades específicas en distintos sectores. Uruguay, sin duda, hemos tenido un crecimiento por debajo de las expectativas, 0,4, me corrijo, para este año. Por supuesto, el gran desafío de Uruguay es cómo se separa de estos dos socios grandes que tiene, que es Argentina y Brasil específicamente, y cómo hacemos para que algún estornudo en alguna de las dos frentes no termine en una pulmonía aquí en Uruguay. Bueno, yo creo que ahí hay grandes oportunidades en términos de empezar a diferenciar. Algunas cosas ya se han visto. Yo veo a Uruguay como un gran centro de servicios para nuestra América del Sur. No solo en materia de servicios de logística, también en términos de servicios de tecnologías de la información. Allí hay muchas oportunidades para brindar servicios a toda América Latina que todavía no, quizás a través de ventajas impositivas, políticas más permanentes, pero también, por supuesto, en algunas industrias y también en trabajar en esto que decía al principio de mi charla, de cómo generamos valor agregado hacia adelante, cómo generamos y cómo también empezamos y sobre todo estando en un lugar como este, cómo empezamos a segmentar, que es el concepto final que les quiero dejar en mi charla y que cruza también las oportunidades de negocios en la región. Porque sobre todo en un lugar como este, que miramos al turismo, ayer veíamos, bueno, acá estoy mirando a los sectores destacados, por supuesto el agro, pero también la ganadería en términos de calidad, infraestructura, obras como ferrovías que se están haciendo y la infraestructura en términos de conectividad. Estoy convencido que para que los servicios del conocimiento avancen, la conectividad que se necesita, que eso tiene que ser inversión pública y esto debería ser una política de Estado, y Uruguay, que tiene un sistema político muy establecido, debería tener políticas permanentes en materia de conectividad. ¿Cómo invierten para tener la mejor conectividad llegando desde el campo hasta las ciudades? Porque eso va a permitir el desarrollo de servicios del conocimiento. Energías renovables, en particular, no solo en parques eólicos, sino también en parques solares, y allí también en el desarrollo de tecnología, y por supuesto en lo muy bien que se ha hecho en Uruguay en materia de plantas de celulosa y por supuesto en ir agregándole valor hacia adelante. Por supuesto, el tema de la crisis en Argentina, la desaceleración en Brasil, pone un foco que ha sido la pregunta permanente en estas 24 horas, que les agradezco porque la estoy pasando muy bien aquí en Uruguay. La pregunta permanente es qué pasa con la temporada, que vienen los argentinos, no vienen los argentinos. Y aquí lo que les quiero subrayar es que empecemos a mirar, es que hay argentinos que van a poder venir, como hay brasileños que van a poder venir. ¿A quién le va bien hoy en la Argentina? Le va bien al tipo que está trabajando en el campo. Entonces, a pesar de que Argentina cae este año un 3% su producción, si ustedes van a Pergamino, provincia de Buenos Aires, si ustedes van a Río Cuarto, provincia de Córdoba, les aseguro que ahí hay muchísimos consumidores.
porque el agro ha tenido un año excepcional, cosecha récord. Y por supuesto no es solamente el hombre de campo, no es solamente aquel que tiene o terrateniente o que está arrendando, sino aquel que vende maquinaria agrícola, aquel que vende semillas, aquel que vende fertilizantes. Les doy un caso. Por ejemplo, hoy la industria automotriz en la Argentina está teniendo bastantes dificultades porque se venden cada vez menos autos. Sin embargo, un fabricante que a mí me sorprendió, también muestra cómo trabajan los japoneses, ¿no? En el año 2017, Japón tiene un programa por el cual invita a distintos referentes del mundo a que visiten su país y se entrevisten con sus pares. Probablemente en mi caso se hayan equivocado, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores en octubre del 2017 me invitó por una semana y me reuní con el vicecanciller, con el presidente del Banco Central y con todos los directivos de las empresas que tienen actividad en la región y en particular en la Argentina. Me tocó un almuerzo muy agradable con el presidente de Toyota, un almuerzo muy frugal, austero, hablamos del mundo, y de repente en el medio de nuestro almuerzo me dice: ¿usted contra quién cree que compite la Toyota Hilux que producimos en Zárate, en la provincia de Buenos Aires? Y realmente no tenía la menor idea. Y lo que se me ocurrió de movida es, bueno, debe ser contra la Ford Ranger, contra la Volkswagen Amarok. Y le dije, probablemente contra la Ranger, contra la Amarok. Me dice, no, ustedes compiten contra la Toyota Hilux que producimos en Tailandia. En 2 lugares del mundo producimos Hilux, en Argentina y en Tailandia. Desde Tailandia abastecemos al Asia y a Europa, y desde ustedes abastecemos a todas las Américas. También es cierto que nosotros Argentina tiene acuerdo de libre comercio hasta México, y por lo tanto, desde allí, y me dice, ¿sabe por qué producimos en la Argentina? Porque lo primero que hace un hombre o una mujer de campo cuando le va bien es cambiar la pick-up. Entonces, vendemos, aún en un escenario recesivo, 150.000 vehículos. Hoy la Toyota Hilux es el número 1 de los autos vendidos en la Argentina sobre una base de 600.000 autos. Un mercado que llegó a vender 1 millón de autos, hoy vende 600.000 autos. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero subrayar acá? Aún dentro de un sector que le va mal, hay subsectores a los que le va bien. Y por lo tanto, si yo voy a venderle a los trabajadores de Toyota, les voy a vender, vengan y tomen unas vacaciones en Punta del Este, seguramente lo van a comprar mucho más rápido que aquel que trabaja en Volkswagen o que trabaja en Renault. Lo que quiero decir es, miren, y ahora voy a focalizarme sobre todo en segmentar, en qué cliente le va bien o qué sector le va bien, porque allí está mi cliente. Allí está la persona que tiene bolsillos más amplios, aquellos que están en energía, por ejemplo. Ayer hablábamos aquí de la provincia de Neuquén. Neuquén es una provincia que, aún dentro de los problemas que tiene Argentina, es una provincia que está volando en el buen sentido. Ahora ha tenido algunos problemas con algunos decretos, siempre la política se mete en esto, pero sin duda uno de los grandes expectativas, que ya es realidad, es que Argentina tiene el segundo reservorio de gas no convencional del mundo, que se llama Vaca Muerta. Y el 4º reservorio de petróleo no convencional, que también ahí está, en una superficie parecida a Dinamarca, que está debajo de Neuquén, de Mendoza, de La Pampa y de Chubut. Una riqueza, nuevamente, otra oportunidad para la Argentina. Pero bueno, allí hay inversiones de 6.000, 7.000 millones de dólares por año. Y entonces me toca dar este tipo de charlas también, he dado una hace poco en Neuquén, y les aseguro que desde que tomé el taxi, cuando me bajé del avión, hasta cuando salí a comer algo, hasta cuando fui a un kiosco, me gusta hablar, palpar la energía de cada lugar a donde voy, todo el mundo estaba contento. Con lo cual, digo, allí están sus consumidores. Con lo cual, si uno hace un producto turístico exclusivamente para el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano, bueno, probablemente tenga dificultades. Y me impresiona acá la diversidad de cosas que empieza a ver. Este verano visité con mi familia Garzón, y toda la gastronomía, la vitivinicultura, lo que se han hecho en esa bodega. Bueno,
recién salía del hotel y veía a alguien que venía con la bolsita de garzón. Digo, bueno, están haciendo tours de vinos para que la gente pueda visitar esto. Estas son las cosas diferentes que tenemos que pensar. Entonces, no busquen solo al turista típico de Argentina, sino busquen a esos distintos segmentos, porque, bueno, he mencionado las industrias que estoy convencido que le va a ir bien, que por supuesto es el agro, la ganadería, pensar por supuesto en integrar cadenas de valor, la infraestructura, eso depende más del gobierno, la conectividad, las energías renovables, pero también en el turismo pensemos en segmentar a nuestro cliente. Les decía las perspectivas económicas, entonces para Uruguay un crecimiento moderado, pero reitero, lo importante es que algunos sectores podrán crecer 6-7% y otros sectores menos 2%. La clave para todos nosotros es vender, generar negocios en aquellos sectores que están de manera mucho más positiva de aquellos que no lo están. Ser selectivos es otro de los, no sé si diría consejos, si me permito, es otro de las recomendaciones, reflexiones que les quiero dejar esta tarde compartiéndola con ustedes. Vamos, por supuesto, a Brasil, el otro grande de la región, y uno de los países sin duda clave para todos nosotros. Bueno, Brasil anda, para decirlo en portugués, devagar, despacito, como diría la canción, ¿no? O el tema. La salida de la recesión que ha tenido, sin duda lo que está mostrando es dificultades. Y un Brasil que va a crecer menos del 1% este año y que va a crecer un 2% bien por debajo de su potencial. Sin embargo, hay un test que es central. Bueno, acá están también las oportunidades, gasoductos que se están realizando, el turismo, la diversidad, las telecomunicaciones, la agricultura, la ganadería, 4 sectores claves en términos de crecimiento. Lo que ustedes tienen que mirar a Brasil para ver si va a salir con mucho más fuerza o no, es fundamentalmente la reforma previsional. ¿Por qué? Y va sin duda a marcar un tema para la región. ¿Por qué es importante la reforma previsional? Porque Brasil tiene la edad jubilatoria más baja de América Latina. 52 años. 52 años es la edad promedio y tenemos un lindo problema que resolver, que es que vivimos más. Y por lo tanto, este es un tema que vamos a tener que enfrentar en todas nuestras sociedades. La edad promedio en nuestros países, Uruguay, Argentina, era 72 años, ahora es 76 años, y por lo tanto tenemos el buen problema de tener que financiar. Bueno, Brasil, si no hacía esta reforma previsional, ¿qué es lo que hay que mirar? Digo, de Brasil le van a llegar muchas noticias. Si hace la reforma previsional, se va a generar un ahorro, porque además han hecho una cosa muy importante, han hecho que la edad jubilatoria sea móvil. Si se aprueba la ley, van a ir moviendo, no van a tener que cambiar la ley a medida que aumente la expectativa de vida, sino que lo que van a hacer es, si la Organización Panamericana de la Salud aumentó la expectativa de vida, automáticamente entonces aumenta la edad de jubilación, con lo cual le da muchísima flexibilidad para adaptarse a los cambios. Eso es lo que hay que mirar en Brasil hacia adelante en términos de si puede llegar a crecer más del 2% que proyectamos hacia el año que viene. Acá están las proyecciones. Por suerte, un tipo de cambio que esto también impacta en Uruguay, bastante estable, en alrededor de 4 reales por dólar. Esto sin duda también se debe a buen ingreso de capitales, un crecimiento moderado. Y llegamos a la Argentina. Bueno, Argentina está en proceso recesivo. Indudablemente, después de la devaluación, lo que tuvo es una caída del salario real realmente muy importante. Miren la curva de cómo avanza salarios y cómo avanza la inflación. Todo este espacio es la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido los ciudadanos en nuestro país. Sin embargo, quiero marcar dónde están las oportunidades y dónde están los clientes también de Argentina, sobre todo cuando lo estamos mirando de Uruguay. Mencionaba el caso como una oportunidad, pero algo para Uruguay, que es tecnologías de la información, que ya es una realidad en la Argentina. Si ustedes visitan el distrito tecnológico en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, se encuentran con una cantidad de nuevas empresas, grandes, pequeñas y medianas, donde hay millennials de 30 años que están ganando
cada vez más dinero. Y que tienen nuevas posibilidades de crecimiento y que además esas empresas tienen muchas dificultades para retenerlo. Les doy un caso, cliente mío, Accenture, que es una empresa que produce servicios de administración, servicios financieros para empresas que están en la Argentina y que están en toda América Latina. Servicios de control de gestión, servicios informáticos a empresas multilatinas o empresas multinacionales que están en toda América Latina. Y tienen también, y allí entonces me tocó dar una charla hace una semana, 18.000 metros cuadrados han inaugurado hace 2 meses, plantas que tienen todas abiertas, probablemente el doble que estos son cada una de estas plantas, todas con sus puestos de trabajo. Me llamó la atención un detalle que no había visto en ninguna empresa. Unas orejas electrónicas que marca en verde, en amarillo, en colorado, el volumen que hay en la sala. Si alguien está hablando muy fuerte, se va a colorado, con lo cual también genera un ambiente de trabajo saludable. Bueno, esos chicos rotan de manera permanente, ahí están consumidores de ustedes. Se mencionaba esta mañana, ya no es más YPF la primera empresa de la Argentina, es Mercado Libre. Y allí también tenemos una cantidad de chicos que están ganando bien, que están consumiendo, que pueden venir de vacaciones a Punta del Este. Hay que brindarles los servicios y también hay que estudiar los gustos que tienen para ver qué producto les puedo vender. Les decía, en el caso de una empresa grande, me tocó hace muy poco, también en Parque Los Patricios, en la avenida Boedo, dar una charla para una empresa pequeña, se llama VU, si tienen tiempo, googleenla, VU, 30 chicos, un espacio que sería un cuarto de esto, todos puestos de trabajo. Me pidieron que les diera una charla de cómo iba la Argentina, cómo veía la industria, todos hackers los chicos, que hacían ciberseguridad, un tema fenomenal para el futuro. ¿Y qué le estaban vendiendo? Paredes o firewalls para que no pudieran invadir los bancos. Imagínense qué importante es la ciberseguridad para los bancos. Que no nos invadan nuestras cuentas, que no se muevan inadvertidamente los fondos o los ahorros nuestros de un lado para otro. Y en este momento de crisis en la Argentina, hace 2 semanas, estaban levantando fondos en el mundo por 15 millones de dólares. Todos chicos menores de 30 años. Entonces, oportunidades no solo para grandes empresas como Accenture, como Globant, como Prisma, que también es uno de los dueños de esta propiedad, de Enjoy, de un fondo de inversión, que lo que hace es procesamiento de pagos, es la ex tarjeta Visa. Lo que hizo el Banco Central es forzar a los bancos a que vendieran Visa a una nueva empresa que hace procesamiento de pago. Otro fenómeno también que vamos a tener, ir a la billetera electrónica. Otro fenómeno que nos va a dar muchísimas aplicaciones y muchísimos nuevos empleos. Decía también telecomunicaciones. Argentina tiene 60 millones de teléfonos celulares. La necesidad de ir a 4G en todo el país lleva a inversiones en todo ese sector. Entonces, desde el que produce cables, desde el que produce servicios, ahí están consumidores importantes. Agro y servicios conexos, lo mencionaba al principio de mi charla. Hidrocarburos, energía, por supuesto lo que mencioné de Vaca Muerta, y por supuesto minería también en el norte del país, en Salta, con el descubrimiento de yacimientos de litio, que como ustedes saben son una de las bases centrales para producir baterías y para dejar de depender de otro tipo de combustibles e ir a cargas. Con lo cual, en un contexto complejo, ahí están los consumidores. La base entonces es segmentar, lo digo, para Argentina, para Uruguay, para Brasil, aún en un contexto que puede parecer no positivo, mediocre, en términos de algunos, salvo Perú, salvo Chile, quizás podría agregar Colombia, pero el resto estamos ahí navegando muy dependientes de los commodities. Entonces, recomendación final, empecemos a descomoditizar nuestras economías, a vender productos que sean con valor agregado, pero también entonces, bueno, aquí muestro las perspectivas hacia adelante, quizás en las preguntas les pueda decir algo más del futuro, pero ya el tiempo es que quisiera cerrar sobre todo con las reflexiones de qué recomendaciones, qué me deja Martín en esta tarde para poder tomar mejores decisiones. Bueno, sin duda vamos a tener una desaceleración en la economía global.
los desacuerdos que pueden traer entre China y Estados Unidos, nos trae también menor compra de commodities por parte de China, entonces no podemos depender de vender solo commodities y por eso los precios de las materias primas están en un escalón menor, aunque la tasa de interés, es decir, los fondos de inversión van a estar ávidos de buscar inversiones en nuestros países, bajísimas tasas de interés, otro paradigma fundamental, grandes heterogeneidades y la clave es esto de ser selectivo. De poder utilizar una herramienta central que hoy tenemos, que es Big Data. ¿Qué es la Big Data? Es poder analizar a través de distintos programas qué compra cada uno de nosotros, a qué hora lo compra. Mientras estamos hablando, el comercio natural está cayendo, sin embargo, el comercio electrónico crece un 50%. Miren, quien les habla, solo compro libros por internet. Mis hijos compran de todo. Uno puede saber, mi hijo que tiene 23 años, a qué hora compra cosas, con qué tarjeta compra, qué tipo de productos compra, y eso lo puedo saber para un montón de gente que utiliza la red para poder comprar, vender, qué tarjeta de crédito, qué banco usa. Si yo empiezo a analizar uno por uno en términos agregados estos datos, puedo tener un mejor conocimiento de mi consumidor y por lo tanto puedo saber qué venderle, cómo venderle y cuándo vendérselo. En definitiva, un mundo desafiante, un mundo que lo único permanente que tiene es el cambio, un mundo donde tenemos que innovar permanentemente, hacer las cosas diferentes, pero también no quedarnos en que somos el granero del mundo, en que somos una región bendecida por los recursos naturales. A esos recursos naturales y a esos recursos humanos hay que agregarle inteligencia, hay que agregarle investigación, hay que agregarle desarrollo. Por lo tanto, no le pidamos todos a los gobernantes. La clave para que nos vaya mejor está en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, Martín. Como estamos un poco apretados, me pidieron que hiciera una pregunta, así que voy a ir directo al grano. Hoy Jonathan nos contaba un poco la historia, la fábula de una familia que vivía en la pobreza, subsistiendo de una vaca que les daba todo lo que precisaban, hasta que un día esa vaca muere, la vaca la matan, pero ellos piensan que se suicida, y esa crisis existencial los obliga a cambiar su manera de vida y a prosperar en buena medida. En nuestros países, prácticamente cada 10, 15 años se nos suicida la vaca. Y sin embargo, como que nunca hacemos ese clic. Nunca tomamos las medidas necesarias como para cambiar lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué te parece que pasa eso y qué tendríamos que hacer para cambiar esa situación? Si uno tuviera que resumir por qué nos pasa lo que nos pasa, a riesgo de ser simplificador, es que no somos capaces de producir todos los dólares que necesitamos. Entonces, siempre estamos dependiendo de dólares financieros. Entonces, si hay ingreso de capitales a nuestra región, lo que ocurre es el peso se hace fuerte, empezamos, todo es barato, salimos al exterior porque todo es barato, empezamos a importar más cosas hasta que el dólar se hace escaso. Y ahí entonces vienen las grandes devaluaciones. Uno se pregunta qué es lo que pasó en la Argentina en los últimos años. Y miren, cuando en el 2017 teníamos 250.000 argentinos que veraneaban en Miami, no se necesita ser un economista para saber que hay un problema con el tipo de cambio. O cuando hay mendocinos que agarran su auto el fin de semana para ir en tour de compras a Santiago de Chile, es que ahí nos equivocamos. Muchas veces intentamos atajos en política económica. Es fácil subir la tasa de interés, hay muchos capitales en el mundo que están buscando tener rentabilidad y por lo tanto vienen atraídos, pero así como vienen se van. Entonces, uno de los grandes temas que hay que tener en cuenta y que siempre llegan tarde los hacedores de políticas públicas es a la volatilidad que tienen los dólares en el mundo. Así como entran, se van. Por lo tanto, la clave es depender en dólares de exportación. Generar dólares nosotros mismos. Como en nuestros negocios pensamos en generar dólares, no en generar moneda local, porque eso es lo que nos va a dar mucho más resiliencia. Políticas sólidas que nos ayuden a exportar, políticas sólidas que atraigan inversión directa,
no depender tanto del capital financiero y depender mucho más del capital productivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias.